Dice ahí, como se ve en la presentación, la lectura es una experiencia en la que toda la personalidad del lector entra en interacción con el texto, porque solo el lector desarrolla y extrae el potencial significativo que encierra un texto. Vieron que la idea de lectura de Mendoza Filiola coincide con la idea de proceso transaccional de Dubois. Es decir, toda la personalidad del lector eh, eh, tiene que jugar como un protagonismo a la hora de entrar en el sentido del texto, para poder construir el sentido del texto. Pero Mendoza Filiola habla de un proceso de lectura. En realidad, la lectura es un proceso. La escritura también, como vamos a ver después. La lectura es un proceso. ¿Cómo se puede identificar los elementos de ese proceso? A partir de un metalenguaje específico eh, que Mendoza Filiola despliega en esta conceptualización. Él habla de una descodificación. Se puede decir decodificación también, pero él dice descodificación, que también está permitida. Aquí entran en juego, ya hablamos de eso, ¿no? Entran en juego las habilidades de reconocimiento de las unidades gramaticales, se establece el valor literal del texto, aunque ya podemos formular hipótesis de lectura. La descodificación es, entonces, repetimos lo que dijimos hoy, es el primer encuentro del lector con ese texto. Es como la parte más superficial, cuando yo quiero determinar qué quieren decir las palabras y las oraciones. ¿Sí? Es como el acto mecánico de lectura. Es la única parte mecánica que tiene la lectura. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es cuando leo y tengo que saber sí o sí qué quiere decir esa palabra. Descodificar. Y en la oralidad es cuando yo estoy deletreando, ¿vieron? Si hablamos de oralidades, facilitadores, bueno, es la descodificación en la parte mecánica de la lectura. Ese estadio se supone que nosotros ya lo desarrollamos y lo tenemos internalizado. El segundo punto con respecto al proceso de lectura, dice Mendoza Filiola, que es la comprensión. En esta etapa se entiende el texto en su totalidad, es decir, se capta el sentido sin fraccionamientos, sin lapsus, sin ambigüedades ni vacíos. Por ello, la comprensión no siempre resulta un efecto inmediato. Ahí entramos en la cuestión importante. Porque recién yo puedo decir que comprendí un texto cuando puedo decir de qué se trata ese texto sin ningún lapsus, sin seguro. ¿Se entiende? Es decir, te dicen, Natalia, ¿de qué trata el texto? Y vos decís, el texto trata de, y lo podés decir en su máxima generalidad, porque vieron que cuando uno cuenta el tema de algo, no entra en cuestiones específicas. Lo puede decir en general. Cuando uno puede enunciarlo de forma general es porque lo comprendió. ¿Sí? Cuando uno queda con una partecita del texto y no puede lograr el sentido general es porque no hubo comprensión. ¿Se entiende? Es decir, ahí está la cuestión. Cuando nosotros podemos enunciar el tema de manera general, ahí de alguna manera podemos decir que comprendimos el texto. Sin ningún lapsus, sin ninguna ambigüedad, ¿sí? Sin ningún problema. Eso es la comprensión. Pero no es el último estadio o estadio, mejor dicho, para Mendoza Filiola. El nivel más profundo en el proceso de lectura lo cumple lo que se denomina como interpretación. No es lo mismo comprensión e interpretación. ¿Por qué? Porque en la interpretación, entra en juego el reconocimiento de las claves dadas por el autor, sobre todo cuando entran en interacción con los conocimientos previos, con las experiencias intertextuales, culturales y con las experiencias y vivencias que el lector posee. Es decir, pasando en limpio. Cuando uno interpreta, cuando el lector puede vincular ese tema al que llegó a llegar en la conclusión, ¿sí? en la comprensión, cuando uno puede vincular ese tema con conocimientos previos, ¿sí? Con otros textos leídos, o en el caso nuestro de la trayectoria académica, con otras materias, ¿se entiende? Cuando poder llegar a establecer relaciones intertextuales.
por ejemplo. Recién ahí yo puedo decir, interpreté este texto, lo interpreté. Porque si solo puedo contar el tema del que habla el texto, lo comprendí. Pero si ya puedo establecer un vínculo con lo que yo ya sabía de antes, o puedo vincularlo con otra materia, con otros textos, ahí recién yo llegué a la meta que persigue todo autor de un texto, que el lector interprete. ¿Sí? ¿Lo tenías así, Natalia, entendido? Eh, sí, o sea, no tan bien así como te Ah, explicó, pero más o menos sí. sí, bien. Entonces, la comprensión y la interpretación están vinculadas porque para llegar a la interpretación, primero que tenés que comprender el texto. Entonces, sí o sí se requieren, ¿no? Bien. Para lograr, y una última, ahí ya terminamos, es que Mendoza Filiola dice que hay una etapa de la lectura, de ese proceso de lectura que se deja generalmente de lado y es muy importante. A ver, Natalia, si vos podéis ir vinculando con tus textos mientras yo hablo, con tus materiales, con los libros que utilizan en inglés. Eh, a esa etapa, Mendoza Filiola la llama de precomprensión. ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Precomprensión se refiere al proceso que comienza antes de la descodificación. Es decir, antes de la primera etapa, esa mecánica, antes que eso, todavía. Con el acto de anticipación intuitiva que formulamos ante la sola presencia del texto. A esta fase se la denomina de precomprensión y abarca los procesos de anticipación y descodificación. Ya clarifico un poquito más. ¿Vieron, Natalia, cuando vos tomás un libro, ya estás leyendo novelas en inglés, Natalia? No, todavía no. O cualquier texto que tengas de trabajo Pero académico, de actividades. en Language sí nos mandaron dos textos bastante largos y Ujú. ahora sí lo estoy entendiendo mejor con lo que usted está explicando. Claro, porque dice que generalmente los estudiantes a nivel superior no tenemos en cuenta, ni los docentes a nivel superior, tenemos en cuenta esta etapa, que es que no, el texto no empieza en la primera hoja del texto del libro, por ejemplo, o un libro digital. El texto comienza ya desde la tapa, desde el título, desde el color de la tapa, del título, del tipo de letra, de los estudios preliminares, del índice, del apéndice, del prólogo del autor, ¿se entiende? O de las palabras de agradecimiento, lo que sea. Todo lo que contiene ese texto también es significativo, dice Mendoza Filiola. Y es importante que ya desde el inicio uno empiece a hipotetizar, por ejemplo, sobre el título. ¿Por qué es importante hacer eso? No es una actividad de primaria, un alumno de primaria, para nada. Porque ya en el título se concentra el sentido y la perspectiva de ese autor. Entonces, si uno hipotetiza sobre el título, ya empieza a mover, ¿qué empieza a mover? Su parte cognitiva, ¿sí? El ejercicio cognitivo, mental, de entendimiento y comprensión. Ya cuando uno empieza a preguntarse, ¿qué quiere decir este autor con este texto? Con este título, perdón. ¿Qué quiere decir? Ya empieza el proceso. Entonces dice, todos los estudiantes de nivel secundario, superior, de cualquier nivel y los profesores debemos aprovechar el paratexto. El paratexto es lo que rodea el texto, porque ya es una entrada, ¿sí? Ya es una entrada muy importante, hay que hacer todo el proceso. Por eso, ustedes cuando vean que le dan fotocopia, o los cuadernillos, o los anillados, o los materiales digitalizados, le faltan las partes, usted tiene que decir, profe, le falta el índice, le falta, no me pasaría también el prólogo. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Vieron? ¿Eh? Entonces, lo que dice ahí volviendo a la presentación, ahí ya terminamos. Dice, la precomprensión, elaboración de expectativas, dice Mendoza Filiola. Son conjeturas que el lector formula a partir de los datos iniciales y de los sucesivos indicadores que descubren el avance de la lectura. Son la base para la construcción de inferencias. ¿Te acordás qué son las inferencias, Natalia? Pobre Natalia, le tocó todo hoy. La palabra Sí, inferencia, ¿te suena?
Em, no. Inferir. Nunca te dijo el profe o una profe te dijo, infieran qué estoy queriendo decir, ¿no? Interferir, interpretar. Y por ahí, inferir es como hipotetizar, como a ver qué viene después. O esto ya me da una idea de que después el texto va a tratar sobre. O leo un subtítulo de un capítulo y ya sé lo que, o ya puedo empezar a inferir de qué se va a tratar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando leemos un texto y leemos los títulos, no tenemos que dejar pasar el título. Primero, leamos el título y ahí tenemos que detenernos un poquito y ya pensar en lo que va a venir, porque si no nuestra mente, la cuestión cognitiva no sigue el movimiento del proceso. ¿Me siguen o no? No sigue el movimiento del proceso. Entonces, hay que detenerse en cada título, subtítulo, ya pensar en lo que va a venir y generalmente cuanto más inferencia hacemos, mayor comprensión, a una mayor comprensión llegamos. Cuando más nos preguntamos sobre ese texto, sobre ese título, sobre ese subtítulo. Cuando más nos preguntamos, ¿qué quiere decir con esto? A ver, ¿de qué va a tratar ¿se va a hablar de esto o de lo otro? Es como que nos tenemos que hacer ese movimiento cognitivo. Y ahí llegué a la última presentación sobre elaboración de inferencias. Son un tipo de actividades cognitivas a través de las cuales el lector obtiene informaciones a partir de otras ya disponibles, ¿no? Con lo que ya tenemos del texto. La deducción de información no explícita en un texto es un ejemplo de inferencia. Johnston, en un texto de 1989, sostiene que las inferencias son la esencia misma de la comprensión lectora y cuanto más se haga, mejor se comprenderá el texto. Eso es lo que yo les decía hoy. Cuanto más inferencia haga, mayor desarrollo de comprensión tenemos. ¿Sí?